Ahora lo que he pasado a dibujar ha sido toda la planimetría que me quedaba del trabajo, ¿no? Entonces he activado el fichero de visualización de Autodesk Recap, el que estaba completo, ¿vale? Y también he tomado el MDP, el inicial, ¿no? El completo, donde está todo el trabajo completo, que es el gilpain.mdp, ¿vale? Y he quitado las curvas de nivel para que no me molesten, que serían S curvado y S maestras, S curvado fuera, S maestras, vale. Y veo que está bien, ¿no? Y lo que me he puesto ha sido a dibujar lo que son, en este caso, los cables eléctricos. Los he puesto en la capa, a ver en qué capa los he puesto, en la capa cables, ¿vale? Y también me he puesto a dibujar por ejemplo, los árboles y el ancho del árbol, también es importante. Aquí es donde digamos que tengo el árbol, lo que sería el bloque, y después lo que he configurado también es también que se parezca bastante a como es en el terreno, ¿no? O sea, un poquito así con la escala, para que me quede exactamente, para que se vea lo que ocupa, porque después voy a incluir información al respecto, ¿vale? Cómo sería la altura, cómo sería otra serie de datos como es el tamaño del tronco, etcétera, etcétera. Bien, ¿qué más he hecho? He hecho las arquetas, las rejillas que había por aquí, la rejilla por aquí, las alcantarillas, los postes de teléfono, bueno, y de electricidad, que son de las dos cosas. Lo que he hecho ha sido de dibujar como una cruceta donde he llevado los cables y también he puesto las farolas, se ve aquí claramente la farola, que es un bloque, y he puesto todas las farolas también. Esto digamos que no lo muestro cómo se hace porque simplemente es diseñar en AutoCAD, ¿no? A lo mejor seguro que vosotros lo hacéis mejor que yo. Simplemente es pues terminar la planimetría. Después lo que he hecho también ha sido, ¿qué más cositas? Pues, sí, las líneas blancas que son del parking, bueno, y todo esto, postes, y listo. Si quitamos descargamos bueno, se ve claramente más o menos hecho. Mira que estas alcantarillas. También he puesto lo que sería la división entre parcelas. Vale, y le he puesto un tipo de línea para que quedara más bonito. Bueno, está ahí cada cual. Aquí se aprecia mejor la cruceta y los cables. Aquí al final había doble cruceta porque había cables que iban por aquí y por allá, porque es importante saber por dónde van. Y bien, y una vez que he terminado esto, ahora lo que nos queda es definir aquellos puntos interesantes, o sea, puntos de interés. En principio, como punto de interés es saber, por ejemplo, cómo de alto es este árbol. ¿De acuerdo? Entonces lo que podría hacer, voy a quitar el de coordenadas, es sacar el visor, que en el visor me va dando el punto más alto y más bajo. Le voy a configurar el visor bastante grande para que sea un radio de un visor, pues imagínate, de 2 metros para que supere el árbol, ¿vale? Y le voy a decir próximos en Z no quiero ver recuadro del visor más alto, más bajo, bien. Y ahora cuando salga el visor, ¿veis ahí la cruz que me está saliendo allí? Me pasa mucho. Ponle mínimo pues 0,5 a lo mejor. A ver, aceptar. Ahora. Eso es. Y veis aquí que me está saliendo el punto más alto y el punto más bajo, ¿vale? Cuando estoy encima de un árbol. Se supone, evidentemente, que esto es el... Bueno, para que se vea mejor también voy a sacar el trabajo, ¿no? Aquí lo vemos, ¿vale? Entonces, sobre el árbol me está diciendo que el punto más alto, ¿lo veis arriba? Z más alta aquí, Z más alta y Z más baja. Me está diciendo que la Z más alta es 98, no, 102,26
y la z más baja 98,6054. Entonces yo quiero ir definiendo puntos, p puntos, con esa información, con la información de la altura. Entonces el visor tiene una herramienta buenísima que si yo configuro primero los p puntos, ¿vale? Eso se configura aquí, los p puntos. Y le digo que la capa donde quiero que se haga, pues imagínate en la capa árboles. Aceptar que se dibujen los p puntos. Quiero ver el número, quiero ver el código y no quiero ver la cota. La cota no me interesa. Aceptar. Una vez configurada la capa donde quiero que se dibujen los puntos, configuro el dibujo y le digo, ahora quiero dibujar el punto más alto, el punto más bajo, no, el punto real. No, el punto más alto para definir el punto real para definirlo en el centro. Y le digo que me dibuje un p punto, que le ponga el número 1, vamos a empezar desde el 1, ver ventana de propiedades es por si quiero cambiar el número del punto, en este caso no lo quiero ni ver, incluir la altura del código, en el código. Esto significa que en el código me introduzca una h igual y me ponga la altura del objeto restando la cota más alta a la más baja y me pone la altura. Y como texto aquí podría poner pues lo que sería pues árbol, ¿no? Polilínea no quiero dibujar. ¿Qué significa esto? Que cuando yo le di aquí a dibujar, él automáticamente, si yo me acerco, veis ahí el punto más alto y más bajo, ¿vale? Y yo selecciono como punto real el del centro. Si pincho me dibuja un p punto, ¿vale? No se ven ahora los datos de texto porque estoy en wireframe, estoy en 3D. Pero si cancelo la orden, si queréis cierro esto para que se vea mejor, y pincho este p punto, aquí están sus propiedades, punto 1. Y en el código pone árbol H366. Automáticamente me ha calculado la altura del árbol, ¿vale? Le voy a aceptar. Si yo cambiara aquí, descargara el fichero auto de recap, escape, y ahora esto lo pusiera en 2D, esto es lo que se vería en el plano para entregar. Punto 1, árbol H366. Vale. Aquí lo que voy a hacer también, voy a incluir el ancho del árbol, así como el ancho del tronco. Vale. Y eso se hace simplemente pinchando en el punto y dándole al botón de editar esas propiedades del p punto, entrando aquí y modificándolo, ¿no? Y aquí pondré pues el ancho. Bueno, lo pondré ahora. ¿Vale? Y después lo mismo podemos hacer con el otro árbol, que lo tenemos aquí. ¿Vale? Si yo ahora mismo saco el visor, me pasará lo mismo. ¿Veis ahí que pone Z más alta y Z más baja? Y aunque lo tenga en 2D, no esté viendo la visualización de Autodesk Recap, sé que está bien. Entonces si le digo a dibujar y dibujo el punto aquí, el punto justo en el centro del árbol, me va a decir que el árbol mide 4,30. ¿Vale? Y así con todos los elementos. ¿Qué elementos? Pues por ejemplo, los cables, ¿vale? Voy a sacar, bueno, lo voy a hacer aquí para que se vea. Más pequeño, ¿no? El visor, vamos a ponerlo más pequeñito, porque el cable es bastante fino. ¿No? Y vamos a hacerlo más pequeñito para saber cuál es la altura del cable. Y si pincho, bueno, lo voy a dibujar, perdón. Y si pincho aquí, árbol, bueno, he puesto árbol, que son 7 metros de cable. Evidentemente tenía que haber cambiado aquí esto. Pero bueno, si cancelo la orden, simplemente es pinchando y dándole a este botón, puedes cambiarlo, ¿no? Aquí tendría que haber puesto cable, ¿no? Cable. Y con la altura. Y esto pues se puede hacer también con el... Voy a hacerlo, si os parece, voy a intentarlo con el visor. El visor. Veis que ahora no se ve nada, pero si ahora configuro el visor para ver los puntos del MDP, le digo que me ponga pues un radio al visor de 0.2, por ejemplo,
y ver los puntos del MDP que están dentro del visor. Aceptar. ¿Veis ahí cómo se va moviendo el visor? En el visor se va moviendo todo. Y se ven los cables. ¿Veis ahí que se ven los cables? Este es el famoso visor ese que digo que tarda bastante pero bueno, la verdad que va bastante bien, ¿vale? Y así puedo tomar la decisión sobre los cables, tal vez más pequeño, o sea, casi, si lo pensamos un poco, casi más pequeño, ¿no? Que sería configurar el visor y ponerlo a 0,1 en este caso, y el visor de los puntos para ver a 0,1. ¿Veis? Este es el otro sistema que os comentaba yo para editar. Mirad aquí. Qué maravilla, ¿no? Z más alta, ¿veis que hay que está justo en el cable? Z más alta y se ve el cable ahí. Z más alta y Z más baja. Y si lo doy a dibujar, bueno, ya lo voy a dibujar, automáticamente se me pone el punto. Ahí son los 6 metros con 73. ¿Y esto también para qué me sirve? Pues por ejemplo, para lo que serían pues los pivotes, la altura de los pivotes, que es otra cosa que he ido haciendo. ¿Veis ahí que se ve el pivote? Es curioso, se ve el pivote y me dice punto más alto y punto más bajo. Que en realidad, si me muevo alrededor, se ve que el punto más bajo, sí, ¿no? 98,10, está bien. Y el punto más alto, perfecto. Entonces si dibujo aquí el punto, me dice árbol. Se me ha olvidado configurar el dibujo y decirle aquí que en vez de árbol, pues imagínate que ahora sería pivote, ¿vale? Aceptar, ¿vale? Y que de todas maneras si edito, si cojo el punto este en concreto y lo cambio, le puedo poner, pues en vez de árbol, pues en este caso era pivote. Vale, a partir de ahora ya será lo mismo con todos los demás. ¿Veis? Aquí, mira, además sale el pivote todo amarillo. Le digo dibujar y me va dibujando un punto con su altura. 0,78. Me da que acertar. ¿Veis aquí el pivote que se va viendo debajo? Qué curioso. Y también con su altura. Y así continuamente con todo. Vale. También puedo modificar también lo que sería la altura a lo mejor de las piedras que hay al fondo. ¿Veis ahí que me está dando una altura? Pincho y me sale que no es un pivote. Vamos a cancelar. Vamos a cerrar esto ya. Y esto lo podríamos cambiar pues a fondo parking o algo así, ¿no? Pues está marcado. Me sale pivote, ¿no? Y digo, pues parking. Y me va dando todas las alturas. Bien, vamos a ver cuántas alturas he hecho y cómo quedaría esto en realidad. Y ya tengo aquí todo el trabajo terminado. Vamos a echarle un ojo bien echado a ver cómo está el trabajo. Voy a desactivar la capa nube de puntos, vale, para que se me quite el texto, porque estoy en wireframe 2D, ¿no? Para que se vean los P puntos. Bien, vamos a ver cómo ha quedado. Pues tenemos aquí lo que son las rejillas, el árbol, que también le he puesto ya la altura, el diámetro del tronco y lo que sería el ancho del árbol en sí. Vale. Sumidero que hay aquí, una rejilla. Aquí vemos también la altura del cable justo en la unión con este y de otra casa. La farola con lo que mide de alto, al poste también con lo que mide de alto. Lo mismo aquí con un cartel de 2,57 metros, también te va dando la altura. El siguiente árbol también con su altura, el ancho, el grosor. El poste con su altura 9,23, los cables, el buzón que hay ahí, el muro con sus alturas, otro poste, mira, otra farola. Tenemos aquí este que era más complicado, los carteles que hay aquí de prohibido aparcar y tal, están con sus alturas 3,29, 3,59. La cruceta con un par de pivotes que tiene aquí debajo y muy bien. Después tenemos los pivotes del parking, nombre de las calles. He puesto
el perímetro, lo he cambiado a otra capa, le he llamado linde y he recortado para que quede más bonito, le he puesto tipo de línea más elegante. Y me queda marcar todo lo que serían las alcantarillas, registros, rejillas con puntos para presentar. Lo vamos a hacer mediante p puntos y para ello vamos a comprobar que tenemos el fichero de nube de puntos, Hillpine, el completo, cargado de memoria. Voy a sacar las coordenadas y voy a dibujar los p puntos. Quería mostraros cómo se hace esto también, que es bastante sencillo. Para dibujar los p puntos se usa este botón y hay que marcar o quitar la marca al cuadro de diálogo según desees. En principio le voy a decir que me enseñe el cuadro de diálogo para que en el primer punto pueda configurar como lo deseo. Me acerco, por ejemplo, a las alcantarillas, ¿vale? Y uso la orden dibujar nuevo p punto. Está señalada la referencia a objetos, la quito, pincho la alcantarilla y me sale el cuadro de diálogo. Le digo la capa donde deseo los puntos, siempre dividirlo todo por capas, que después lo vais a agradecer, y le digo lo que quiero ver, los números, los códigos, las cotas y qué número del punto es el que deseo. Yo sé que hemos acabado en el 49, el número de punto que deseo es el 50 y que sea una alcantarilla y que me coja calcular la Z en el MDP cargado, que el código ponga alcantarilla en este caso. Le digo aceptar y ya me crea el punto. Ahora podría quitar aquí en ver cuadro de diálogo que ya no me lo enseñe más, porque los puntos siguientes son, son iguales, son alcantarillas. Entonces le digo nuevo p punto y si pincho aquí, ya veis que automáticamente me ha cambiado el número de puntos y me ha puesto el nombre de alcantarilla. Y así continuamente con todas las que haya, ¿vale? Que sería este de aquí, nuevo punto, pincho y la nueva alcantarilla. ¿Por qué explico esto? Muy importante, porque todo se trabaja por p puntos y yo siempre lo trabajo por capas. Si quiero cambiar las propiedades de una capa específica de puntos, simplemente tenéis que pinchar aquí, ver aquí que la propiedad está, o sea que la capa es la que deseáis cambiar y cambiar si no queréis ver los números, las cotas, tal, solo afecta a esta capa, a los puntos de esta capa, ¿vale? O si deseáis, tenéis muchas capas, que es como hay que trabajar, propiedades por capas. Y decís, oye, cámbiale a todas las capas que tengan p puntos algo en específico, su posición, altura, color, lo que sea. Por eso quería explicaros un poquito esto. Y ahora ya vamos a pasar a terminar el trabajo. Para preparar la presentación de este trabajo, supongamos que es a un cliente que no tiene protopo, vamos a seguir una serie de pasos. En principio a mí me gusta pues bueno, mostrar todas las capas, las cuales quiero que vea el cliente, ¿vale? Que sería pues en este caso las de curvado y maestras, que las había quitado con sus etiquetas, ¿vale? Y ahora también lo que hay que hacer es presentar la triangulación. A mí me gusta dar la triangulación al cliente por si la necesita para hacer cualquier cosa con ella. Entonces abrimos el programa de la NDTM, abrimos el fichero en el que estábamos trabajando, que era final MDT, y dibujamos las caras 3D. ¿Por qué caras 3D? Porque todos los programas pueden admitir caras 3D para importar esa triangulación, ¿vale? Y las dibujo. Estas sí que las desactivo para que no estén dibujadas cuando lo reciba el cliente, y sí le comento que están en la capa pues caras 3D en este caso, que es donde las hemos dibujado, ¿vale? Que sería esta de aquí, y la desactivo, ¿vale? Y ahora lo que voy a hacer es, a mí me gusta, ya que tengo lo del Google Maps en LAN-DTM, ¿vale? A mí me gusta hacer esta presentación como si fuera una foto de esto. Y para hacer la foto de eso, lo que hago es maximizo a donde se vea más el trabajo, ¿vale? Que sería algo así. Y me dibujo este mapa, lo que estoy viendo ahora mismo, me hago una foto, una captura de foto de esto y lo dibujo en AutoCAD, ¿vale? Entonces digo, capturar, dibujar imagen en el CAD.
Vale, le digo dibujar imagen en el CAD, que me haga un zoom extension, le digo dibujar. La primera vez no lo dibuja, ¿vale? Por el tema de las 3 dimensiones, porque está en 3 dimensiones. Entonces vamos a dibujarlo por segunda vez, hay que darle 2 veces, mapa, dibujar imagen en el CAD. Otra vez, y a ver si ahora lo ha dibujado. Sí, efectivamente. Ya vemos aquí que lo ha dibujado. Y lo que hago es simplemente la pincho y la hago más pequeñita. ¿Para ponerla dónde? Pues para ponerla más o menos en esta posición. Perdón, la muevo ahora y la muevo a esta posición, que va a ser la del plano. Y la dejo aquí. Y así me va a quedar muy bonito la posición, la localización del trabajo. Otra de las cosas que hago, pues es estos puntos, P puntos que hemos sacado, lo que hago es presentar una lista de esos P puntos y también la presento en el plano. ¿Cómo? Pues en este caso cierro ya el programa del ANDTM. En este caso lo que hago es abro el programa del editor de coordenadas y le digo que me importe esos puntos. Le digo importar puntos del dibujo, P puntos por capas. ¿Qué capas? Bueno, ya las tengo aquí marcadas, ¿vale? Y serían, pues bueno, donde he ido poniendo los P puntos, árboles puntos, tal, punto, tal. Y la última creo que es, mira, saneamiento puntos también. Y al darle a aceptar, me carga todos los puntos. Lo ordeno dando a la columna número y veo aquí con el código cada uno de los puntos que he hecho y sus coordenadas, ¿vale? Las que necesitaban Z y las que no. Alcantarilla, estas son las últimas que hemos hecho. Y esto lo que hago es, me voy a archivo, imprimir. Y me genero un fichero. Primero hay que guardarlo. Voy a guardarlo como Hillpine. Si no está guardado no te dejará imprimir. Vale. Y prepara la visualización. Vale. Me ha dicho que no me han cabido todos los puntos en una sola página. Puedo configurar a lo mejor las filas más pequeñas para ver si me consigue caber. Y ahora sí me ha cabido todo. A ver. Todavía más pequeñas. No, 51 puntos. Había más puntos, ¿no? No los ha cogido. Se queda afuera. Vamos a darle otra vez a imprimir con esa nueva configuración. Y son 2 páginas. ¿Por qué? Porque he puesto 51 puntos. Configuro. Página. Ah, vale. Y aquí veo que el número de filas por página 50. Voy a ponerle, por ejemplo, 60. A ver si entran. Efectivamente. Y ya me entran todos los puntos. Vale. Y una vez que tengo esto bonito, lo exporto. ¿Lo exporto a qué? A un fichero metafile. Se puede exportar a otra serie de ficheros, un ASCII, un CSV de Excel, ¿vale? En este caso lo exporto a un metafile, ¿vale? Y lo pongo en la capa vídeo, guardar. Y se me guarda el fichero. ¿Y ahora qué hago con este fichero? Salgo de la presentación, salgo ya del editor de coordenadas, lo que hago es insertarlo. Lo inserto y le digo, impórtame un Windows Metafile, que sería en este caso el datos página 1 tal, lo abro y lo carga dentro de AutoCAD y me pregunta dónde lo sitúo. Lo pongo aquí, por ejemplo, sería en esta posición más o menos, escala tal, enter, perdón, no tantos enter, y después le puedo cambiar la escala también, ¿no? Para hacerlo más pequeño, más grande, según yo deseo, para que me quepa bien. Y después pues lo muevo a esta posición más o menos. Y aquí que tengo, pues todos los puntos que hemos ido tomando. Bien, y ahora simplemente me hago un DIN A1. Vale, bueno, en este caso lo voy a hacer ahora para meter la carátula o meter lo que sea. Vale, yo no voy a poner carátula. Aquí cada uno a nivel de diseño lo que quiera. Y bueno, también le voy a hacer la cuadrícula del dibujo, ¿vale? Pero esta cuadrícula de dibujo va por polilíneas, va por líneas. Y esto es una polilínea que la acabo de hacer yo. Entonces la descompongo, ¿vale? Con la orden descomponer. Y se me descompone en líneas, ¿no? Vale. Y ahora lo que hago, está la capa linde además, bueno, da igual.
lo que hago es cuadrícula del dibujo y le digo, perdón, voy a quitar el escape, cuadrícula del dibujo y le digo que me la saca, pues imagínate, incremento entre líneas cada 20, dibujar las líneas en los laterales de la hoja. También se pueden dibujar las cruces en el centro, ¿no? A mí me gustan más los laterales. Y si pincho en una línea y a la izquierda, me van saliendo las coordenadas, ¿vale? Y voy pinchando línea y a la derecha, ¿vale? Voy a cambiar, ya está, enter. Ahora voy a cambiar esto, lo voy a poner en la capa 0, ¿vale? Para que me salga blanca, que me he confundido. Lo pongo en la capa 0, que es la de cuadrícula, y ya está. Y ahora, pues bueno, esto se puede editar, evidentemente esta me sobra, ¿vale? Esta me sobra. ¿Cuál de las dos? Pues esta no me gusta. Editar un poquito la cuadrícula. Y listo. Y ya tengo preparado mi trabajo para la presentación. Cuidado, porque ahora esto es con Protopo. Entonces, acordaros que esto de aquí son curvas suavizadas de Protopo. Y esto de aquí son P puntos de Protopo. Entonces, esto si lo abre cualquier cliente que no tenga Protopo cargado en memoria, ¿vale? No lo va a ver. Entonces, yo ahora guardo mi fichero, lo guardo, que es mi fichero definitivo, ¿vale? Y cojo y descompongo las curvas de nivel y los puntos, ¿vale? Entonces, cojo las capas, las congelo todas, ¿vale? Es que como a mí me gusta hacerlo, menos la 1, voy a poner la 0 como activa y voy a descongelar desde la capa 0, voy a congelar de la capa 0 a la capa tal, la última capa, las congelo todas y activo solo aquellas capas que tengan puntos o curvas de nivel, ¿vale? Y sería pues árboles puntos, bordillo puntos no, que eso era de las polilíneas 3D que hicimos, buzón puntos, cables puntos, carteles puntos, lo que sea puntos, farolas puntos. Yo prefiero poner puntos delante y así después en la selección me va a ser más sencillo, ¿vale? Fondo parking puntos. ¿Qué más? Muro puntos y pivotes puntos. ¿Qué más? Poste puntos, ¿vale? Saneamiento puntos, que son donde están los puntos, los P puntos. Y ya está. Ah, vale, y las curvas. Y curvado, ese maestras. Vale. Si veis ahora, estos son entidades curva de nivel. No sé si sale aquí, no sale el tipo de entidad. Parece que es una entidad línea, pero si la listamos, veis aquí que es curva de nivel. Escape. Y si pincho en un punto, ¿vale? Y le hago list para que veáis. Es una entidad, perdón, me he confundido. Es una entidad P punto. ¿Lo veis aquí debajo? F2, P punto, ¿vale? Es una entidad P punto, vale, perfecto. Entonces, esto no lo ve el cliente final si no tiene Protopo. Entonces, lo que hay que hacer ahora es descomponer esas entidades. ¿Qué entidades? Pues todas estas, ¿vale? Y estas de aquí también, ¿vale? Pulsar Enter y se descomponen. Al descomponerse, ahora ya se han convertido en polilíneas normales de AutoCAD y en puntos normales de AutoCAD. Lo estáis viendo, son textos normales, son textos, y ¿esto qué son? Estos son polilíneas normales, polilíneas, y también conserva las etiquetas, evidentemente, y ya está. Ahora activo todas las capas, las descongelo, ¿vale? Todas las capas, sería desde aquí, no, desde el 0 hasta la última, que sería esta de aquí, las descongelo, ¿vale? Y ya tengo el trabajo para presentar. Y este lo grabo como, ¿vale? Y lo grabo, por ejemplo, Hill Paint presentación o presentación, vale, sin acentos por si acaso. Y este es el que debo de entregar al cliente, que aquí ya se ve directamente lo que serían las curvas de nivel descompuestas, todo por capas, los puntos también, para que tengan su formato y lo pueda ver.
Y ya está para presentar el trabajo terminado, que era lo que queríamos hacer. Como habéis visto, gracias a las herramientas de edición, visualización y presentación de Protopo, hemos conseguido realizar ese trabajo de una forma muy sencilla. Recordar que hemos estado trabajando con nubes de puntos de hasta 110 millones de puntos y en ningún momento ha habido ralentización alguna, sino todo lo contrario. Y nunca nos hemos tenido que apoyar en la nube de puntos presentada por Autodesk Recap, con el que se hace engorroso y bastante lioso de ver claramente el punto deseado. Y como podéis observar, cuando el fichero de dibujo empieza a estar cargado, se ralentiza mucho visualizar y trabajar con las nubes de puntos, de AutoCAD, BricsCAD o ZWCAD. Mientras que con la nube de puntos de Protopo, el MDP, no existe ralentización alguna. Pensar en la herramienta del visor de nubes de puntos para apoyarnos en los puntos y lo sencillo que es, gracias a él, el apoyarte en los puntos que desees. Y sobre todo fijaros que todo el trabajo, aunque no haya puntos, que es lo importante, tiene cota. O sea que no tienes que apoyarte en un punto existente, sino que Protopo te calcula de forma muy precisa la z de las coordenadas x, y sobre las que está, sin que tú tengas que hacer nada. Y poner en valor también las aplicaciones que te filtran los puntos de la nube de puntos, rápidas y sencillas, permitiéndote tener el resultado deseado con pasos fáciles que recortan o filtran la nube de puntos. ¿Y qué decir del sistema de edición de la triangulación final? Cosa que ya conocíamos y que ahora hemos visto todo su potencial. Con ediciones muy sencillas gracias a las herramientas de modificación de triángulos, líneas o puntos. No existe ningún programa en el mercado que te permita esta edición de la nube de puntos y poder trabajar sobre ella con la máxima información para determinar los puntos sobre los que te quieres apoyar o remarcar. El trabajo realizado ha sido un levantamiento topográfico en Urbana, porque es mucho más complicado que un levantamiento topográfico de cualquier terreno. Y por eso he decidido hacerlo en Urbana para que te valga para cualquier levantamiento que puedas hacer. Si entiendes el levantamiento en Urbana con Protopo, crearás el levantamiento topográfico de cualquier zona en un momento. En otras palabras, me lo he puesto lo más difícil posible para así, con este vídeo, cubrir todos los posibles levantamientos topográficos que puedas hacer con nube de puntos. Creo que esta guía te va a ser utilísima con cualquier trabajo que hagas y no dudes en acudir a ella para refrescar la memoria. La he separado por capítulos descritos en el título para que puedas ir al apartado que necesites. He hecho un gran esfuerzo en preparar esta guía, no solo para profesionales, sino de forma pedagógica para los estudiantes que están estudiando nuestra bonita profesión, y espero que os sea de utilidad.